Análisis de la reforma al COTAD y la regla fiscal para los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Sabías que en Ecuador los municipios y prefecturas deberán destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión pública? Esta medida forma parte de la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, conocida como la Regla Fiscal 70-30 para los gobiernos autónomos descentralizados. El objetivo es simple: que los gobiernos locales gasten más en obras, servicios públicos y menos en gastos administrativos. ¿Pero es realmente una buena reforma? ¿Fortalece la inversión pública o afecta la autonomía de los gobiernos locales? En este video analizaremos los principales puntos de la reforma, qué aspectos están bien planteados, cuáles generan problemas y cómo podría haberse diseñado mejor. El objetivo de la reforma. La reforma busca mejorar la calidad del gasto público territorial, estableciendo reglas para priorizar la inversión sobre el gasto corriente. Esto se relaciona con el principio de sostenibilidad fiscal del artículo 292 de la Constitución, que establece que las finanzas públicas deben gestionarse de forma responsable y sostenible. Desde este punto de vista, el objetivo es correcto. Muchos estudios muestran que gran parte del presupuesto de los gobiernos locales se ha destinado al funcionamiento administrativo. De hecho, según el gobierno, entre el 2021 y 2024, el 64% del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados fue gasto corriente, principalmente sueldos. El problema es que una buena intención no siempre significa una buena solución. La reforma propone una regla rígida que podría afectar la autonomía financiera de los gobiernos locales, reconocida en los artículos 238 y 240 de la Constitución. La regla fiscal 70-30. El núcleo de la reforma es la llamada regla fiscal 70-30. Esta regla establece que los gobiernos locales deben destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión y máximo el 30% a gasto corriente. La regla se aplica sobre los egresos no financieros, es decir, todos los gastos del presupuesto excepto el pago de deuda. La intención es clara: reducir el gasto burocrático y aumentar la inversión en infraestructura, servicios básicos y obras públicas. Sin embargo, el principal problema es que la regla es uniforme para todo el país. No es lo mismo administrar un gran municipio como Cuenca, que ya invierte cerca de 64.96% de su presupuesto, que gobernar un pequeño cantón con pocos recursos. Por eso, muchos expertos sugieren que la regla debió ser flexible y diferenciada según el tamaño de capacidad fiscal de cada territorio. Aplicación progresiva de la regla. Para evitar un cambio abrupto, la reforma establece una aplicación gradual: el 65% de inversión en el año 2026, el 68% de inversión para el año 2027 y finalmente el 70% para el año 2028. Este punto está bien planteado porque permite que los gobiernos locales ajusten su planificación. Sin embargo, la ley no incluye evaluaciones periódicas del impacto fiscal, lo que sería necesario para verificar si la regla realmente mejora la inversión pública. Exclusión de juntas parroquiales. La reforma excluye a las juntas parroquiales rurales de la aplicación de esta regla. Esto tiene una razón práctica. Las parroquias tienen presupuestos muy pequeños y alta dependencia de transferencias del Estado. Aplicarles la misma regla podría paralizar su funcionamiento. El problema es que la ley no explica claramente la justificación técnica de esta exclusión, lo que podría generar debate sobre el principio de igualdad ante la ley. Definición de gasto corriente e inversión. La reforma distingue entre 2 tipos de gasto: gasto de inversión, obras públicas
infraestructura, mantenimiento de activos, adquisición de bienes duraderos. Esto está bien porque la inversión genera patrimonio público y mejora los servicios a largo plazo. Por otro lado, está el gasto corriente, que incluye sueldos, bienes de consumo, servicios administrativos, eventos culturales. El problema es que esta clasificación no distingue entre gasto necesario y gasto discrecional. Por ejemplo, muchos programas sociales o culturales podrían tener impacto estructural en el desarrollo local, pero quedarían limitados por la regla del 30%. Control, transparencia y cumplimiento. La reforma introduce mecanismos de control importantes. Los gobiernos locales deberán incluir un anexo de cumplimiento de la regla fiscal en sus presupuestos. Además, deberán publicar informes trimestrales sobre la composición del gasto público. Esto fortalece la transparencia y el acceso a la información pública, reconocido en el artículo 18 de la Constitución. Sin embargo, estos mecanismos podrían convertirse en requisitos burocráticos si no se acompañan de sistemas digitales y evaluación real de resultados. Las sanciones por incumplimiento. Uno de los puntos más polémicos de la reforma son las sanciones. Si un gobierno local incumple la regla fiscal, podrían reducirse las transferencias del Estado. Estas transferencias podrían bajar de 21% a 15% en ingresos permanentes, de 10% a 5% en ingresos no permanentes. El problema es que estas transferencias están protegidas por la Constitución en los artículos 270, 271 y 272, que establecen el sistema de financiamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso, muchos juristas consideran que esta medida podría ser inconstitucional, ya que afectaría la autonomía financiera de los gobiernos locales. Una alternativa sería aplicar sanciones progresivas, como planes de ajuste fiscal, antes de reducir recursos. Reglamentación técnica. La nueva normativa establece que el Ministerio de Finanzas debe emitir lineamientos técnicos en solo 90 días. Esto busca estandarizar la aplicación de la norma en concordancia con el artículo 292 de la Constitución del Ecuador, que regula la gestión de las finanzas públicas. Sin embargo, existe una preocupación: la concentración excesiva de la potestad reglamentaria en el Ejecutivo, lo que podría limitar la participación de los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso, una alternativa clave es construir el reglamento con participación de los GATS a través de sus asociaciones nacionales, AME, CONGOPE y CONAGOPARE. Impactos en sectores sociales y culturales. La reforma también puede tener efectos en sectores específicos. Por ejemplo, el sector cultural podría verse afectado porque los eventos culturales se clasifican como gasto corriente. Esto es relevante porque el 85.9% de la contratación cultural en el Ecuador proviene de los gobiernos locales. Además, existe debate sobre los programas sociales como casas de acogida, alimentación escolar, programas de atención a grupos vulnerables. Muchos expertos sostienen que estos programas deberían considerarse inversión social, no gasto corriente. Debate sobre autonomía territorial. Otro punto clave es el debate sobre la autonomía de los gobiernos locales. La Constitución de la República reconoce que los GAD tienen autonomía política, administrativa y financiera, según los artículos 238 y 240. Por eso, algunas autoridades locales han anunciado acciones ante la Corte Constitucional del Ecuador, argumentando que la reforma podría limitar esta autonomía. El debate entonces se centra en encontrar un equilibrio entre la disciplina fiscal nacional y la autonomía territorial. Personal vinculado a obra pública. Otro debate es si el personal técnico relacionado con proyectos de infraestructura debe contarse como gasto corriente. Si se clasifica así, puede reducir artificialmente el porcentaje de inversión. ¿Cómo puedo plantearlo mejor? El personal técnico directamente vinculado a proyectos de inversión puede contabilizarse como el gasto de inversión. Afectación a municipios pequeños.
uno de los mayores riesgos de la reforma es su impacto en municipios pequeños. Estos gobiernos locales suelen tener presupuestos limitados y alta dependencia de transferencias del Estado. Aplicar una regla fiscal rígida podría dificultar su funcionamiento. ¿Cómo pudo plantearse mejor? Las reglas fiscales debieron diseñarse con criterios diferenciados según tamaño poblacional, ingresos propios y capacidad institucional. Justificación oficial del gobierno. El gobierno ha defendido la reforma argumentando que muchos GATS destinan demasiado presupuesto a gasto corriente. Este diagnóstico puede ser parcialmente válido, sin embargo, no siempre se presenta información desagregada que permite entender las diferencias entre diferentes tipos de gobierno local. ¿Cómo pudo plantearse mejor? La reforma debió sustentarse en análisis técnico más detallados sobre el gasto público territorial. Ejemplo de cumplimiento. Caso Cuenca. En algunos debates se ha mencionado que ciudades como Cuenca ya cumplen con altos niveles de inversión pública. Esto demuestra que es posible priorizar la inversión. Pero usar un solo ejemplo puede ser problemático porque no todos los municipios tienen las mismas condiciones económicas. ¿Cómo pudo plantearse mejor? Antes de establecer la regla fiscal, se debió realizar un análisis comparativo nacional de todos los gobiernos locales. Finalmente, también es importante considerar cuál es el estado legal de la reforma. Las reformas a las leyes orgánicas como el COTAD pueden generar debates constitucionales sobre autonomía territorial y competencias. Por ello, su implementación debe evaluarse cuidadosamente. Pero, ¿cómo pudo plantearse mejor? Bueno, la reforma pudo incluir una cláusula de evaluación legislativa que sea obligatoria para revisar su impacto territorial después de algunos años. En fin, en conclusión, la reforma al COTAD busca mejorar la eficiencia del gasto público local y promover mayor inversión en los territorios. Sin embargo, la propuesta también presenta varios desafíos que están relacionados con la diversidad territorial, la definición de tipos de gasto y el impacto en municipios, sobre todo pequeños. Por ello, más que una regla rígida, muchos especialistas consideran que lo más adecuado sería construir un sistema de reglas fiscales que sea flexible y que esté basado en resultados y adaptado a la realidad de cada territorio. Solo así se podrá garantizar que los recursos públicos realmente contribuyan al desarrollo local y por eso muchos expertos consideran que esta reforma debería evolucionar hacia reglas fiscales más flexibles, diferenciadas y basadas en resultados y no solo en porcentajes presupuestarios. Aquí la pregunta clave es: ¿debe el Estado imponer reglas estrictas para mejorar la inversión pública? ¿O el problema es cuánto gastan los GAD? ¿O qué tan bien gastan estos recursos y gestionan los recursos públicos? Déjanos tu opinión en los comentarios.